En el litoral del Golfo de México, y respaldado por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, se encuentra el estado de Veracruz, una región predominantemente cálida, aunque sus partes altas y por la abundancia de lluvia y acuíferos recuerdan paisajes más propios de un clima continental. Lagunas, caudalosos ríos y numerosas cascadas que acaban en el mar azul del Golfo lo definen como un lugar de agua, su elemento más notable tanto en el interior como en la costa. Aunque la capital del estado es Jalapa, el puerto de Veracruz, abierto al exterior, conforma con Puebla y México DF un eje vital para el país desde hace 5 siglos. Por este mar del Golfo de México, alimentado con las aguas del Atlántico, penetró la civilización occidental para dar un cambio radical al devenir precolombino. Hoy, este mismo mar, menos virulento en acontecimientos históricos, baña las plácidas playas de la ciudad y de Boca del Río, la población contigua hacia el sur, que forma con el puerto una conurbación nacida a partir del gran crecimiento turístico de la región. Pero Veracruz es, sobre todo, un puerto. El principal puerto de México y la puerta grande por la que la España del siglo XVI emprendió la empresa conquistadora del continente. Desde entonces, el movimiento en los malecones y en los muelles es constante. Barcos y buques de todos los tamaños y nacionalidades dan salida a más de 3 millones de toneladas de productos mexicanos, que son principalmente tubos de acero, cemento, azúcar, cerveza, melaza y automóviles. En la época de la colonia eran la plata, los cueros, el cacao, la vainilla y el tabaco, mientras procedentes de Europa llegaban los cereales, el vino, el aceite, el mercurio, los libros y también las ideas renovadoras. Y con los grandes navíos mercantes convive una tradición pesquera especializada en mariscos que buena fama le han dado a la gastronomía del puerto de Veracruz y que es uno de sus mejores reclamos para los amantes del buen vivir. A partir de este potente motor económico se ha desarrollado una urbe abierta, cálida y liviana, habituada al intercambio y el continuo trasiego de gentes con sus costumbres y sus culturas. Quizá por ello, Veracruz es la ciudad de los jarochos, como se conoce a sus habitantes por sus genes europeos y mestizos reforzados con la fusión africana. El pueblo de México es consecuencia precisamente de la mezcla, lo llamaría yo, muchos le llaman el choque entre dos culturas, entre dos pueblos, que es el pueblo indígena y es el pueblo español, o la cultura indígena y la cultura española. Entonces ya para empezar por ahí, imagínate si no será esto relevante. En un momento dado menoscabar, menospreciar o tratar de negar a España sería negarnos a nosotros mismos, porque parte de nosotros es España, como también lo es nuestros indígenas, y toda esa conjunción pues obviamente da como consecuencia el pueblo de México, tal como somos ahora. Junto al puerto, Veracruz tiene otra arteria básica en su devenir cotidiano, su zócalo y sus portales, el epicentro de la vida social de la ciudad, que llenos de cafés y restaurantes son herederos de la tradición latina de verse, encontrarse y reunirse en la calle al aire libre. Parroquianos, turistas y marinos deambulan y departen durante horas bajo la sombra protectora de estas galerías, animados siempre con el constante fluir de músicos con todos los repertorios caribeños. Aquí se palpa el genuino carácter cosmopolita y extravertido de Veracruz, una ciudad que sin embargo no es muy grande, pues su población apenas supera los 300.000 habitantes. De ellos y de sus diversas culturas se dice que tienen un corazón que late a ritmo latino, un alma que a veces recuerda a África y una divisa de supervivencia. Come, bebe y disfruta hoy la vida, porque quién sabe qué deparará el mañana. Es un lema que adquiere un relieve intenso en la noche, cuando el conversar tranquilo en torno a una taza de café o el paseo entretenido por sus calles se transforma en bullicio y algarabía.
Es el momento entonces de acudir al Zócalo o Plaza Central y marcar unos pasos de danzón, un baile centenario procedente de Matanzas, en Cuba, que fue muy popular en el Caribe. A ritmo de percusión afrocubana y con contradanza francesa proveniente de Haití, las parejas mantienen una tradición que tuvo su momento de gran auge en los años 40 y 50. Veracruz es asimismo el hogar de la famosa bamba, un tema que resuena todas las noches por los portales del Zócalo, compitiendo con los mariachis, la música del bajío, los tríos románticos, la tradicional marimba y los soneros armados del tresillo, el contrabajo, la trompeta y los bongos. El primer español que atisbó las costas de Veracruz fue Juan de Grijalva en 1518, cuando exploraba el Golfo de México. En esta pequeña isla, llamada de los Sacrificios, ancló sus naves a pocos kilómetros del litoral, donde llegaría un año más tarde Hernán Cortés. El 10 de julio de 1519, el conquistador fundó la Villa Rica de la Veracruz, como base para la conquista de la Nueva España. Y aquí tuvo lugar el famoso episodio de la quema de las naves, la advertencia de Cortés a sus marinos de que no había vuelta atrás en su destino de conquista. Cortés tuvo una casa en Veracruz, de la que hoy quedan las ruinas de sus muros invadidos por las raíces aéreas de estos árboles que han repoblado el lugar. Aquí cohabitó con la Malinche, la extraordinaria y cuestionada mujer de la nobleza indígena que le fue entregada como presente de bienvenida por los indios. Doña Marina, su nombre cristiano, se convirtió en su amante, su intérprete y su consejera, asombrando al conquistador por su habilidad para aprender otras lenguas y por su capacidad de responder a millones de preguntas sobre el Nuevo Mundo y así ponerle nombre a las extrañas cosas que se mostraban ante sus ojos. Cerca de la casa de Cortés se halla esta sencilla ermita dedicada a la Virgen de los Remedios, que pasa por ser el santuario cristiano más antiguo de la América continental. Pero Veracruz pronto adquirió carácter de fortaleza militar, pues era un emplazamiento clave del imperio y un objetivo muy goloso para las incursiones de piratas como John Hawkins, Francis Drake o Lawrence de Graft. En el islote de San Juan de Ulúa, unido a tierra firme por un espigón, se construyó un gran castillo con fines defensivos y como almacén de artículos que luego embarcarían para España. Tales medidas, sin embargo, no disuadieron un ápice a los piratas, que se convirtieron en una de las plagas que con más persistencia amenazaron a Veracruz. El Baluarte de Santiago es otra fortificación defensiva que formaba parte de la gran muralla que circundaba Veracruz. Construida tras la invasión y saqueo del filibustero Lorenzo Giacom, es el único que hoy queda en pie. En la arquitectura religiosa colonial destaca la catedral, situada en uno de los lados del Zócalo. Sencilla y geométrica, presenta una sola torre de 40 metros y tiene una cúpula de media naranja cubierta de azulejos para romper su monocroma fachada en blanco y cantera gris. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. A su lado se encuentra el elegante Palacio Municipal. Desde aquí se anunciaba la llegada de los barcos a través de una gran campana que hoy todavía pende de su torre. El archivo y la biblioteca históricos revelan también el carácter criollo que caracteriza la arquitectura pública de Veracruz. Sin grandes ornamentos ni despliegues decorativos tan abundantes en el barroco mexicano, este edificio tiene el encanto de la sencillez y pureza colonial. Es decir, espacios amplios que se abren en torno a un patio para que transiten la luz y las corrientes de aire, sosteniéndose la estructura en arcadas de medio punto algo rebajadas. Y por supuesto, la pintura de los muros en su gama típica de blancos, ocres y pasteles. Aunque Veracruz tuvo un desarrollo urbano entorpecido por los continuos asedios de piratas y por el carácter errático de su población, con sus aventureros, marinos y emigrantes que iban y venían, la ciudad mantiene en su conjunto la atmósfera colonial de su pasado, con sus colores pasteles, sus líneas claras, sus balcones
y sus detalles ornamentales. Es el resultado de una impronta española adaptada al carácter abierto al exterior de la ciudad, mucho más cercano a la atmósfera mediterránea que a la gravedad y la solemnidad castellanas. Pero si el puerto, los portales y los edificios históricos cuentan la historia compartida con España, hay todavía otro lugar tan imprescindible como ellos para entender la presencia española en Veracruz. Es el café de la parroquia. La parroquia viene siendo como una embajada de España en esta ciudad. Esto es un puerto y cuando venían los migrantes a México de origen español, pues llegaban a la parroquia. Prácticamente les decían por referencia, pues en la parroquia. En la parroquia siempre encontraban pues a un amigo o siempre encontraban a alguien que les podía decir dónde podían llegar a sus destinos o dónde podían llamar a alguien que sea pariente de ellos. Y pues todo el tiempo, toda la vida fue así. Hoy la parroquia, pues ya los barcos ya no llegan de esa manera. Hoy viene por las gentes, vienen por avión, pero hoy viene siendo como una especie de nostalgia. La gente de lo que es la República, la gente de otros lados, viene aquí y que también se reúne. Y viene mucha gente también de origen español que viene de vacaciones y vienen a ver lo que es el café. Situado frente a la catedral, el inmueble fue adquirido en 1926 por el español José Fernández para iniciar con él una época gloriosa cuyos ecos de grandes tertulias todavía pueden sentirse entre sus paredes y en su ambiente. Don José hizo traer de Turín las mejores cafeteras italianas, capaces de extraer todo el aromático sabor del café mexicano. Se cuenta también que por aquel entonces, cada mañana el conductor del tranvía que circulaba por una avenida cercana tocaba con insistencia su campanilla para que le tuvieran listo su café con leche. Desde el día que dejó de oírse su campanilla, se convirtió en costumbre golpear con la cucharilla el vaso para llamar la atención de los camareros. Veracruz ha sido siempre un destino tradicional para la emigración española. La colonia actual es la tercera en importancia tras la de México DF y Puebla. A través de los años te sientes a gusto ya en esta tierra, que te lo ha dado todo, es una gran tierra, un poco difícil de poder controlar pues la añoranza que tenemos de allá, pero poco a poco la familia te ayuda, los negocios tratamos de que vayan prosperando y eso te hace pues vivir, aunque estés alejado de tu tierra, de tu familia, de tus padres, te hace seguir adelante luchando y tratar de mantenerte en este país. La ayuda para todo esto, lo más importante es la familia. Yo pienso que un español aquí en México sin familia tuvo que haberlo pasado muy mal o debe de estar pasándolo muy mal. El estar lejos de casa necesitas un apoyo siempre y sin este apoyo yo creo que los españoles no haríamos nada tan lejos de casa. Las calles de Veracruz están salpicadas de establecimientos comerciales con nombres de España. Son el señuelo de una comunidad integrada que no olvida su origen. Las zonas de España mayormente representadas en esta zona de Veracruz, pues es como casi en toda la República, ¿no? Es Galicia, Asturias, Santander son los núcleos de españoles que más arraigo han tenido, aunque también hay gente de todas las zonas de España, ¿no? Toda esta gente se dedica, dependiendo un poquito del grupo al cual pertenezcan, estamos hablando de Galicia, Asturias, Santander, a la hostelería, principalmente el grupo de la colonia gallega, lo que es abarrotes, posiblemente es la colonia asturiana, y un poquito el mercado en general, el comercio, como puede ser zapaterías, madererías, pues puede estar un poco relacionado ya entre lo que es colonia santanderina y colonia asturiana. Ubicado en este edificio colonial se encuentra el Círculo Mercantil, la principal institución española en Veracruz.
Fue fundado en 1864 por la comunidad de inmigrantes con el propósito de fomentar la cultura patria, como vínculo entre los residentes y como soporte para los emigrantes que llegaban con otros destinos dentro de México. Sus salones fueron decorados en el más puro neoclasicismo decimonónico, pues sus promotores quisieron tener aquí un lugar que les recordara lo más elegante de su tierra de origen. México es un país muy rico. Para mí, le doy gracias a Dios haber llegado aquí, porque me ha dado lo que no me ha dado mi tierra. Y conste que me siento español 100%, pero aquí, México me ha dado lo que no me ha dado allá. Pero cada día hay menos gente que venga a trabajar aquí. Afortunadamente allá tienen trabajo que no había antes y las comodidades que no había antes. Pero la verdad que México es un país fabuloso para poder invertir y yo siento que están haciendo pocas inversiones todavía. Taquígrafo puntual de las relaciones con España es El Dictamen, el periódico local más antiguo de México. Bastante dinámica es como contemplamos nosotros a la actual España. Después de pasar ese periodo de Francisco Franco, en el que muchas cosas quedaron detenidas, actualmente vemos a España despertar, vemos a esa España despertando, y despertando bastante bien, muy bien, y dentro del contexto de las naciones tiene y está jugando además un papel muy importante. Le llamaban el Flaco de Oro, y fue sin duda uno de los embajadores que más fama han dado a Veracruz. Es Agustín Lara, el compositor de más de 700 canciones que dotaron de palabras, ritmo y armonías la danza de amor y desamor de millones de parejas de todo el mundo. En Veracruz, donde pasó buena parte de su vida, se le rinde homenaje a su memoria en su casa orientada al mar, que se conserva hoy como un museo. Allí, con sus salones luminosos y aireados con la brisa marina, se encuentra el piano vertical con el que componía en la intimidad mecida al fondo por el movimiento constante de las olas. Las habitaciones están empapeladas de sus fotos con las mujeres más conocidas y más guapas de la época, las que le acompañaron, cantaron sus canciones y le otorgaron la fama de caballero conquistador de porte elegante, a veces parecido a Fred Astaire, a veces recordando a Buster Keaton. María Bonita, Madrid, Morucha, Tengo celos, Granada, Gotas de amor, Tus pupilas, Solamente una vez, Veracruz, Noche criolla o Farolito son algunos de los popularísimos himnos sentimentales de este compositor, nacido en el umbral del siglo y muerto 70 años más tarde. Al igual que ocurre en el resto de México, la población de Veracruz, particularmente generosa, tolerante y liberal, es el principal activo con que cuenta la ciudad para construir su proyecto de futuro sobre su trampolín como centro de servicios portuarios y lugar de gran atractivo turístico. Pues yo pienso que el profesional o el empresario español de cara al próximo siglo en México
tiene un reto grande. Yo pienso que México va a salir de sus crisis económicas, que va a convertirse en un país emergente, pero probablemente ya caminando hacia el desarrollo. Evidentemente no va a ser en un año ni en 2 años, sino en los próximos años. Y los empresarios españoles que estén aquí o que estemos aquí, tenemos la oportunidad de estar o de invertir en un país joven, que eso es la base de movimiento económico, ¿no? Y que al tratar con gente joven, con ganas de aprender, podemos de alguna manera reorientar un poco hacia dónde puede ir este país, ayudar a organizar la dirección de este país en cuanto a economía se refiere, ¿no? En la actualidad nosotros los mexicanos estamos viviendo lo que se ha llamado la apertura democrática, que esto está dando aún más fuerza al pueblo, que es un pueblo joven, es un pueblo vigoroso y con muchas ganas de encontrar su destino como nación, y nos da todavía más fuerza ante la misma opinión del resto de los países latinoamericanos, que nos ven como un ejemplo a seguir o nos ven como sus hermanos mayores. No obstante las vicisitudes que ha padecido nuestro país a través de su historia, siempre ha servido como un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Sin afán, te repito, de hacer ningún proselitismo ni ningún ismo de carácter político, esto ha servido bastante para hacer cierto frente común a los Estados Unidos. Y al respecto, pienso que también España, como parte muy importante de lo que es toda nuestra cultura, nos da fuerza también y tiene un papel también muy importante para salir adelante y ayudarnos también a nosotros. En Veracruz se amarra una ciudad vitalista y sincrética que cada anochecer se plantea su destino. Sencillamente, la tarea a realizar al día siguiente. Así, quizá,